Hola, ¿qué tal? Soy Mario Ferrer y soy Senior UX Writer, o Señor UX Writer, depende de quién me preguntes. Y ahora te voy a explicar un poco qué demonios es el UX Writing. ¿Lo vemos? Si bien es cierto que el nombre como tal es relativamente nuevo, el trabajo en sí existe desde hace muchos años, desde que prácticamente existen los sistemas digitales, tanto productos como servicios. Simplemente es que antes no había alguien dedicado a esta parte de diseñar la experiencia. Con el tiempo, los equipos de diseño y los equipos de producto dentro de distintas empresas se van dando cuenta que si ya se tiene alguien que se está encargando de la parte visual, tiene sentido también que haya alguien que se encargue de pulir y de tener en cuenta desde una perspectiva de diseño la parte del contenido o de las palabras. Y si tú haces una búsqueda rápida en LinkedIn o en Google, te darás cuenta que no solo es nuevo, sino que la gente no tiende a ponerse de acuerdo. Verás que hay otros nombres como Product Writer o UX Copywriter o UX Content Writer, o mi favorito, que es como a veces me llamaban a mí, la persona de las palabras. Ser UX Writer es mucho más que solo escribir textos para una interfaz. Es mucho más que rellenar huecos o es mucho más que escribir cajitas. Una de las primeras cosas que vas a tener que hacer antes de ni siquiera empezar a escribir es que vas a tener que aprender sobre diseño UX. Vas a tener que aprender cuáles son los procesos, cuáles son las metodologías. No se trata que de repente seas súper bueno haciendo cosas visuales, sino que seas capaz de poder, digamos, hacer wireframes sencillos de cómo quieres mostrar tu contenido. Una vez que entiendes cuáles son esos procesos y entiendes qué significa realmente el diseño de UX, necesitas hablar con la gente que realmente usa o podría utilizar tu producto o servicio y tener en cuenta sus necesidades. Vas a tener que empezar a investigar y vas a tener que empezar a utilizar datos, y esos datos son los que van a informar tus textos. Para que tú puedas crear esa experiencia de usuario que sea mucho más positiva, necesitas tener diferentes perspectivas de cómo solucionar el problema. Es un trabajo en equipo. Todas esas perspectivas te ayudan a crear un producto final mucho mejor. Espero que esta información te haya parecido interesante y útil. Si quieres aprender más sobre UX Writing conmigo, te invito a que veas mi curso en Doméstica. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Hasta pronto.